Buenas noches, mi nombre es Alan Antonio Méndez Córdoba, soy parte del equipo 2 y a mí me tocó explicar y hacer el diseño de nuestras columnas. Para este caso vamos a utilizar la hoja de Excel que nos proporcionó el ingeniero y comenzaré a dar lo que es la explicación del cálculo de nuestras columnas. Antes que nada tenemos que decir que no, para esta primera columna utilizamos una dimensión de 60 por 50. Tenemos un armado, como se puede ver en este lado, de 3 varillas del número 8. Para el siguiente lado tenemos 2 varillas del número 6. Igualmente en el lado interior o en el lado medio de la columna. Y como las columnas deben de ser simétricas, tenemos el mismo armado que en este caso serían las dos columnas del número 6, las dos varillas del número 6 y en el último serían tres varillas del número 8. Ok, tenemos lo que es, para nuestro proyecto se utilizó o se nos indicó usar un FC de 250, la hoja te calcula automáticamente el FB', el beta 1, tenemos lo que es el módulo de acero de 2 millones, el FY de 4200 y tenemos una deformación de falla de concreto de 0.003. Utilizamos un recubrimiento libre de 3 centímetros. La mayor varilla es de 8 octavos que utilizamos para el armado de esta columna. Tenemos lo que es su área de acero, su área de acero y vamos a utilizar estribos del número 3. Bueno, dentro de este armado nos dio una área de acero total de 47.64 centímetros cuadrados. Pasamos a hacer lo mismo de este lado, solo que la columna ya va a estar acostada eje, en el eje de menos inercia. Ok, para este lado tenemos el armado que serían de 3 varillas del número 6 más 2 varillas del número 8. En este caso no tenemos ninguna varilla. En el lado interior o en el lado medio este, tenemos lo que serían 2 varillas del número 8. En este lado no contamos con ninguna varilla y como debe de ser simétrica, contamos con el mismo armado que tenemos de este lado. Como podemos ver, este cálculo está adecuado ya que nuestras áreas de acero coinciden. Una vez teniendo esto, nos recuerda el porcentaje mínimo, el máximo y nos indica el porcentaje de acero que tenemos y como podemos ver nos encontramos dentro del rango. Nos calcula el valor de Q y también tenemos los valores de PRO y TRO, estos sin los factores de resistencia que se agregarán más adelante. Una vez teniendo esto, podemos ver lo que son estas gráficas que nos indican lo que es cómo va variando el eje neutro en el sentido de mayor inercia, que es de este lado, como podemos ver. Normalmente siempre la mayor inercia se encuentra de la forma que tenemos graficada de esta manera y también la tenemos como su eje de menor inercia. Ok, una vez teniendo esto, lo siguiente que hace nuestra gráfica, nuestra hoja de Excel, es calcular los puntos, la posición de las fallas balanceadas y lo más importante es que nos calcula las excentricidades al eje neutro y todo esto con la intención de hacer nuestras gráficas en el eje X y en el eje Y, o lo que sería en el eje de mayor inercia y en el eje de menor inercia para no confundirnos. Ok, una vez teniendo nuestras gráficas, pasamos a hacer lo que es nuestro cálculo de fuerzas. Como para nuestro modelo, las cargas que mayormente hicieron reacción en lo que es nuestras columnas fueron por sismo, así que vamos a multiplicar por 1.1 nuestro valor de PU, nuestro momento último en azul y nuestro momento último en rojo. Bueno, continuando con la explicación, una vez teniendo nuestros momentos en azul y en rojo,
procederemos a calcular, o bueno, nos calcula lo que serían el valor de nuestras excentricidades. Teniendo el valor de nuestras excentricidades, pasamos a hacer o encontrar entre qué valores se encontraría. En este caso vemos que nuestra excentricidad se encuentra entre estos valores que voy a señalar de este lado y los copiamos acá para que nos haga una interpolación y podamos encontrar la excentricidad calculada, el momento interpolado y nuestra fuerza interpolada. Hacemos lo mismo para nuestra excentricidad en Y. Y una vez teniendo esto, pasamos a lo que sería nuestro modelo de Brayler. Y en este caso pasaremos a utilizar lo que serían nuestros factores de resistencia. Como podemos ver de este lado, los factores que se utilizan son de 0.65 y 0.75. Para nuestro caso optó por usar 0.75, pero como podemos ver, nuestra revisión no quedó o no se logró hacer por el modelo de Brayler, por lo que automáticamente nos pasa a hacer el análisis por el modelo de interacción. Y ya en este modelo de interacción nos da que tenemos una eficiencia del 0.98%, por lo que con nuestros dos demás compañeros discutiéndolo quedamos que era se nos hizo una excelente eficiencia, ya que las eficiencias deben de estar lo más próximas al 1, siempre que no pasen de esta unidad, por lo que optamos por quedarnos con este armado. El mismo procedimiento lo usamos para las 3 columnas faltantes y procederé a mostrarle las eficiencias que tuvimos para cada una. En este caso, para la segunda columna, obtuvimos una eficiencia de 0.93. Para la siguiente columna, obtuvimos una eficiencia de 0.98. En este caso ya se hizo o se pudo calcular por el modelo de Brayler. Y para nuestra última columna obtuvimos una eficiencia de 0.93, igual obtenida gracias al modelo de Brayler. Bueno, continuando con lo que es el análisis de nuestras columnas, ahora pasamos a hacer lo que es el análisis de nuestra fuerza cortante en columnas. Como podemos ver, en este caso tenemos una columna de 60 por 50 con un armado de 3 varillas del número 8, 2 varillas del número 6, 2 varillas del número 6 en medio del eje, otras 2 varillas del número 6 y por último, igualmente tenemos lo que serían 3 varillas del número 8. Del lado en esta tabla podemos ver lo que son sus datos generales y en este lado lo que serían sus medidas y dimensiones de lo que sería nuestra columna. Bueno, como nos dice la norma 2017, en este caso vamos a trabajar por lo que sería flexocompresión. Nos dice que miembros en flexocompresión en los que el valor absoluto de la fuerza axial de diseño PU cumplen con lo que podemos ver en esta fórmula. En este caso vamos a usar un factor de reducción de 0.65. Esto debido a que estamos trabajando o lo que nos indica la norma es que si el núcleo está confinado y la falla es en compresión, vamos a utilizar este valor y porque obviamente estamos haciendo una revisión por compresión. Bueno, una vez teniendo esto, tenemos nuestro factor de nuestro factor de combinación que rigió sobre nuestras combinaciones de carga, que fue lo de sismo, por lo que pasaremos a hacer nuestra multiplicación de nuestro cortante y de nuestra carga axial última por 1.1, teniendo un valor de cortante en rojo y carga axial última de 6.160 kilogramos y una de 33.187.000 kilogramos. Hacemos lo mismo para nuestro sentido en azul.
Bueno, los cortantes en rojo son los que van en este sentido, como podemos ver en la flecha, y el cortante en azul son los que van en este sentido, como podemos ver en bueno, en esta gráfica. Ok, una vez teniendo esto, pasamos a calcular lo que sería nuestra cuantía máxima. Esta cuantía máxima la vamos a calcular en el caso del sentido rojo, como podemos ver aquí, por la cara que esté más cercana a lo que sería nuestro cortante. En este caso va a ser esta combinación de varillas, que sería de 3 varillas del número 8, que nos dan un área de acero de 15,2 centímetros cuadrados, y podemos ver que nuestra cuantía nos da menor a lo que nos exige la norma. En el caso de nuestro cortante en azul podemos ver que tenemos una combinación de 2 varillas del número 8 y 3 varillas del número 6, dándonos un total de área de 18,8 centímetros cuadrados, y verificando que nuevamente cumplimos con el mínimo o bueno, cumplimos con los valores que nos exige la norma. Una vez teniendo esto, pasamos ya a lo que sería nuestro análisis de flexocompresión, y teniendo nuestras cargas últimas de diseño que se cumplen perfectamente con lo que nos pide. Y de esta manera utilizamos o pasamos a resolver lo que sería utilizando la fórmula 5.3.4, que es nuestro BCR. Este BCR debe de ser mayor al cortante último que nosotros calculamos de este lado. Y como podemos ver, se cumple en ambos casos, teniendo un cortante crítico mayor a nuestro cortante último. Ok, una vez cumpliendo con estos datos, pasamos a hacer lo que sería nuestro dimensionamiento o nuestra separación máxima de estribos. En este caso tenemos que la norma 2017 nos dice que si BU es mayor que BCR, pero menor o igual que el valor calculado con la ecuación 5.3.4, la separación de estribos perpendiculares al eje del elemento no debe de ser mayor que 0.5 superalte. Ok, como podemos ver en esta fórmula, nuevamente se vuelve a cumplir lo que nos dice que nuestro valor último es menor al que se calcula utilizando este factor de reducción multiplicado por 1.5 por la raíz cuadrada de nuestro FC' por el peralte por D. Ok, nuevamente teniendo esto, debemos de entender que nuestro peralte no va a ser el lado mayor, sino que sería el lado menor del lado de la columna, donde se le resta nuestro recubrimiento libre. Para este caso, en el sentido del cortante en rojo, sería de 45 sobre 2, que redondeado nos daría 23. En el cortante azul sería de 55 entre 2, que redondeado nos da de 28. Pero como sabemos, esto no es lo que rige para el diseño de separación de estribos. Lo que normalmente eh, rige para este cálculo son los que vemos de este lado, en color negro. En el inciso A, el primero nos dice que es 850 sobre nuestro valor de FY que estamos usando de acero, que nos da un valor de 20. Para el inciso B nos dice que son 48 veces el diámetro del estribo que estemos utilizando. En este caso estamos utilizando estribo de 3 y nos da este valor. Y en el inciso C nos dice que sería nuestro lado más corto de la columna, esta vez utilizando todo el valor sin restarle el recubrimiento libre, sería todo el valor a la mitad, y tenemos que sería de 40. Una vez teniendo todos estos, sabemos que rigirá o se deberá de utilizar la menor. En este caso podemos usar A o C, entendiendo que va a ser de 20 centímetros nuestra separación. Ok, y para calcular la longitud de estribos reducidos, nuevamente tenemos tres opciones. En la primera nos dice que será la dimensión transversal máxima de la columna. Esto quiere decir que sería la dimensión máxima o lado más largo, grande de nuestra columna, como podemos ver en este caso es 60, y utilizaremos o ponemos lo que sería el valor de 60 para este inciso.
Ok, en el inciso B nos dice que sería un sexto de su altura libre. Esto sería de trave a trave o de losa a losa. Para nosotros sería de 3.8, restando el valor de la trave, restando la altura de la trave, dándonos un valor de 63. Y por último tenemos que si no se utilizarían 600 milímetros, dándonos o lo que sería igual a 60 centímetros. En este caso rige la que sea mayor, por lo que a nosotros nos dio de 63 y haciendo el resumen vamos a utilizar una separación de estribos de 20 centímetros, la separación de estribos en el lado reducido va a ser de 10 centímetros y nuestra longitud de estribos reducidos, la que elegimos es de 63, pero para agilidad y facilitar el trabajo en obra preferimos que aumentarla a 65. Y bueno, esto es lo que se debe de hacer para cada una de nuestras columnas. Como podemos ver en todas se cumplió. Bueno, en este caso, en la columna y una columna, ajá, en este caso, que como podemos ver nuestra cuantía es mayor a lo que nos exige la norma. Esto no quiere decir que haya algún problema, simplemente que nos dicta que se va a usar la fórmula 5.3.5 de la normativa. Y una vez cambiando los valores, obtenemos nuevamente esto para cada una de nuestras columnas. Y eso sería todo lo que se realizó eso es todo lo que, que realizamos para la elaboración de nuestras columnas, para lo que sería nuestro avance, nuestro segundo avance de nuestro proyecto de concreto 2. Eso sería todo por mi parte, gracias.